Bienvenidos a Desenmascarando, podcast semanal que intenta desenmascarar la preocupante hipocresía de los medios de comunicación y políticos progresistas. En este podcast trataremos el tema de los asesinatos de 2 jesuitas en Chihuahua y la negativa del gobierno federal para cambiar la estrategia de seguridad. El pasado 20 de junio, en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, el Gallo, y Joaquín César Mora Salazar, el Morita, fueron asesinados dentro de la iglesia del pueblo de Cerocahui por un sicario del crimen organizado mientras intentaban ayudar a un hombre herido, el cual finalmente también fue ejecutado. Ante el brutal acto, la comunidad de jesuitas en México condenó los hechos y mostró sus condolencias para los sacerdotes que se entregaron en cuerpo y alma en ayudar a los habitantes de la Sierra Tarahumara durante décadas. A esta condena se unió la Conferencia del Episcopado Mexicano, quienes urgieron al gobierno a cambiar la estrategia de seguridad, dada la violencia que asedia el país, y exigieron también que dé una respuesta acorde con las circunstancias. Reiteraron que es responsabilidad de quien gobierna procurar la justicia y favorecer la paz y la concordia en la convivencia social. El Papa Francisco también lamentó los hechos. ¿Cuántos asesinatos hay en México?, afirmó. Una vez más repito que la violencia nunca resuelve los problemas, solo aumenta el sufrimiento inútil. Ante estos señalamientos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó esta última frase del Papa para defender su estrategia de seguridad y ratificó que, con la violencia, no se resuelven los problemas. Ante esta respuesta del jefe del Ejecutivo mexicano, nos preguntamos, ¿a qué se refiere el Papa cuando dice que la violencia no resuelve los problemas? ¿Acaso está conminando al gobierno a no utilizar la fuerza pública para hacer frente a la violencia ejercida por los criminales? ¿Qué nos dice la doctrina católica con respecto a el mantenimiento del orden público, el deber de proteger a los inocentes y las medidas que se deben de tomar contra quien amenaza la paz? Le solicitamos al politólogo maestro Guillermo Torres Quirós que nos conteste estas preguntas. Gracias, Jorge. Iré respondiendo cada una de las preguntas. Cuando se dice a qué se refiere el Papa cuando dice que la violencia no resuelve los problemas, es porque esto es cierto. Recordemos que la violencia genera más violencia. Eso es lo que hemos visto. Cuando se dan las guerras, no se resuelven matando a los demás. Hay un principio fundamental, el principio de la dignidad de la persona humana. Y el querer acabar con la otra persona solamente por el hecho de que ocasione violencia, generando más violencia, es una gran contradicción. Por eso es muy importante tomar en cuenta que la mejor forma de combatir la violencia es dando un buen ejemplo y tomando en cuenta un elemento que es muy importante hacia ese tipo de violencia, y es el diálogo abierto y conciso, y también la función que tiene el Estado. Por eso a la siguiente pregunta que dice que acaso está combinando al gobierno a no utilizar la fuerza pública para hacer frente a la violencia ejercida por los criminales, no es exactamente así. Lo que se debe utilizar la fuerza pública es para atender al indefenso cuando se está afectando a terceros. Eso es lo que nos debe preocupar en el tema de la seguridad. En nuestro país estamos siendo testigos de cómo la violencia sigue avanzando en delitos de alto impacto, como es precisamente los homicidios dolosos, en donde las cifras hablan ya de que durante esta administración, en 4 años, hemos tenido más de 130,000 homicidios dolosos. 130,000 en 4 años, cuando el gobierno de Felipe Calderón en 6 años tuvo 120,000 homicidios dolosos. Claro que aquí lo que se debe utilizar es la inteligencia, se debe utilizar de alguna manera una verdadera estrategia para atender los problemas de fondo. No solamente es un tema preventivo, sino es un tema de formación de valores.
y nos hemos olvidado del papel que tiene la familia para formar a los nuevos ciudadanos, a formar a la nueva sociedad, pero nos hemos quedado de manera pues muy superficial, solamente pensando que esto se va a resolver con más armas y con más policías, y que incluso pensando en que hay que negociar con el crimen organizado. No se puede negociar con el que acaba con la vida de otras personas de esa forma. Hay que ejercer el papel del Estado, que es cuidar al más indefenso. Y bueno, también hay que hacer la siguiente pregunta que nos haces. ¿Qué nos dice la doctrina católica al respecto? Hay tres importantes elementos mencionados en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Primero, que una de las funciones del Estado es el mantenimiento del orden público. Y es que su función es que las cosas pasen con paz, con tranquilidad, que se haga un ejercicio correcto de que el Estado es el que debe acompañar a que la sociedad que vive con reglas establecidas bajo un consenso, realizadas por el poder legislativo y secundadas por el poder judicial y el ejecutivo, nos deben de ayudar a que se desarrolle una sociedad. Para que una sociedad se desarrolle, tiene que haber orden público. El Estado está obligado a ese orden público. Y también está obligado a otro principio fundamental, el deber de proteger a los inocentes, porque los inocentes no pueden cuidarse a sí mismos, necesitan del Estado, que debe de cumplir con un papel muy determinado, y es precisamente atender a los que no pueden hacerlo, a los más indefensos, a los más inocentes. También por eso es importante que la violencia que se genera adentro del vientre materno también tiene los efectos en la sociedad hacia afuera. Y otro punto importante que menciona el compendio de la doctrina social de la Iglesia es que las medidas que se deben de tomar contra quien amenaza la paz. No estamos a favor de la pena de muerte. Ese es uno de los mayores absurdos. Muerte va a provocar otra muerte. Es decir, vamos a acabar con el que mató, matándolo. Ese no es el sentido. El verdadero principio lo que nos habla es que se debe de atender, se debe de acompañar, y sí, debe de haber un castigo para aquel que ha violado totalmente la ley, para aquel que ha hecho un mal entendimiento de su papel en la sociedad. Por eso, en las cárceles, lo que se busca es readaptarlo socialmente. Por lo tanto, la pena de muerte no es la solución, pero sí el castigo, y sí el ver que esa persona se readapte nuevamente a la sociedad. Si su pena es muy grande por lo que hizo, tendrá que estar totalmente en prisión, y tendrá él, en su momento, esa persona, un encuentro para resolver sus problemas personales, pero en ningún momento debe de acabarse la violencia con más violencia. Por lo tanto, hay que decirlo con todas sus palabras, y es que existen medidas para controlar la paz, medidas para acabar contra la inseguridad, pero en ningún momento debe utilizarse la fuerza de forma primaria, sino hay que utilizarse la fuerza de forma inteligente. Para eso el Estado tiene que de alguna manera atender los problemas particulares, pero también hacer procesos de investigación. Debe de atender la raíz y no solamente querer cortar los tallos cuando ya está hecho el problema. Por eso es importante fortalecer a la familia y fortalecer el sentido del amor al prójimo. Muchas gracias, Guillermo. Agradecemos su atención y les encargamos le den like al podcast y que nos sigan en redes sociales. Hazte sentir en Facebook e Instagram y Hazte sentir MX en Twitter. Si ustedes ven algún dato falso o polémico por parte de medios de comunicación o de políticos referente a temas culturales como son vida, familia y libertades fundamentales, por favor, coméntenlo. Estaremos atentos e intentaremos responder. Hasta luego.